Hola, soy Adriana Vieira Lara, entrenadora de lectores, mediadora de lectura y gestora cultural. Bienvenidos a este 2026. Les deseo muchísimas bendiciones a todos ustedes. Lo mejor para ustedes en este año que estamos comenzando a transitar. Muchas lecturas, mucha experiencia, sabiduría y sobre todo estar conectados con nuestro corazón, ¿sí? También quería agradecerte por estar aquí. Iniciamos este año y bueno, qué mejor forma de iniciar este año que contestando a las preguntas que ustedes me realizaron a través de mi cuenta de Instagram. ¿Sí? Recuerden que en el episodio anterior quedamos en que iba a continuar respondiendo esas preguntas. Esto me encanta porque me permite estar todavía más cerca de ustedes. De hecho, quería también recordarles que aprovechen mi correo electrónico lectorrunner@gmail.com para compartirme sus inquietudes, sus dudas y con seguridad yo les voy a responder, ya sea con un correo o ya sea con algún episodio, ¿sí? O algo que comenten en los episodios de este podcast, que finalmente es un podcast dedicado a los lectores. Y bueno, quiero comenzar con esta pregunta. Miren qué interesante. ¿Cuántos libros pendientes es normal tener? Bueno, aquí yo quiero aclarar algo, ¿sí? Una cosa es tener una lista de libros pendientes que te sueñas con leer, que siempre los has tenido allí mapeados, y otra cosa es tener lecturas abiertas. ¿Qué llamo yo lecturas abiertas? Lecturas en curso. Entonces, esto es importante separarlo o diferenciarlo. Tú puedes tener una lista de pendientes, bueno, 20, 30, 40, depende de tus inquietudes, ¿sí? Pero sí creería o te recomendaría que tus lecturas en curso fueran limitadas. Y esto, el límite, lo vas a poner tú o tu habilidad en la lectura, ¿sí? Y esto puede ir cambiando. Por ejemplo, hay momentos en el año en el que uno está más activo y estamos más claros, nuestro cerebro quizás está más fresco. Entonces eso permite que podamos tener varias lecturas iniciadas y seamos capaces de concluirlas. ¿A qué voy con esto? Es importante que sepas controlar el número de lecturas que están en curso, porque una de las cosas que suele ocurrir es que empezamos a leer de manera compulsiva y no terminamos ningún libro, ¿sí? Entonces nuestro interés está totalmente diluido, nuestra motivación está totalmente desperdigada. Entonces ahí hay que tener un control. Y tú quizás a ustedes les encantan los números, siempre me preguntan en números, ¿no? Adriana, pero ¿cuántos libros? ¿Cuántas lecturas en curso? Depende de tu nivel lector. Yo comenzaría, y de hecho siempre les recomiendo, cuando les recomiendo leer varios libros a la vez, que comiencen por 2 libros. Y esta cifra puede aumentar en la medida en que tu rendimiento lector aumente, ¿sí? ¿Hasta cuánto? Pues no lo sé. Depende de cada uno. Yo soy una persona que puedo leer perfectamente 6 o 7 libros al tiempo, ¿sí? Pero eso me ha costado a mí muchísimos años de repetición, y a veces he llegado a un momento o he pasado por momentos de mi vida en que solo puedo estar con 2 libros, ¿sí? Entonces es algo cambiante, es algo que no es absoluto ni categórico. Y en cuanto a esos libros pendientes, ya saliéndonos de, bueno, estos son los libros que yo he querido leer, es importante que sea también no una lista infinita, sino que tengas de pronto una lista que sea factible de cumplir. Tú en el año, por ejemplo, ahora que abrimos un año, es importante que de pronto tomes en cuenta, bueno, estos son los libros que yo quisiera leer, ¿sí? Y de pronto escoger 12, 15. Miren que yo siempre trato de vincular el número de meses con respecto al número de libros.
¿Por qué? Porque, bueno, lo mínimo que de pronto podríamos leer es un libro al mes. Y por eso hay que, yo creo que tenemos que trazarnos metas muy claras, ¿no? Una lista de libros pendientes de 15.000 libros, ustedes me dirán, ¿no? Entonces sí tener cierto control, pero más que controlar la lista de libros pendientes, controlaría la lista de libros que estás leyendo en este momento. Sí, espero haber respondido a tu pregunta. La siguiente pregunta, ¿qué hago si siempre empiezo libros y nunca los termino? Miren que esto va relacionado a lo que acabo de comentarles. Es importante que tengas definido el número de lecturas en curso, ¿sí? Y que te propongas terminar de leer los libros. Yo creo, y para mí yo lo he comprobado, generalmente, o en la mayoría de los casos, no terminamos de leer los libros porque escogimos mal, ¿sí? No se trata de pronto porque no estamos leyendo bien, sino por el paso previo, es decir, a la hora de escoger. A la hora de escoger las lecturas, muchas veces pasamos por alto nuestro estado anímico, nuestro estado actual. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil, si estás un poco desmotivado, desanimado, ¿por qué te propones leerte un libro como Crimen y Castigo? Es muy loable el fin, ¿sí? Te quieres leer un clásico, pero quizás Crimen y Castigo debe esperar un poco por ti, ¿sí? Porque te digo, si te lees Crimen y Castigo en ese momento, bueno, te acaban de despedir del trabajo, estás desmotivado, no tienes opción de tener un trabajo inmediatamente, un nuevo trabajo, oye, estás escogiendo mal. Entonces esa lectura está condenada a, bueno, sí, a naufragar. Es como un interrogante allí que va a estar, ¿no? Entonces yo en esto soy muy clara y siempre he sido muy nítida. Es muy importante el momento en el que, en ese momento en el que tú escoges las lecturas. Ese momento es clave. Y yo diría que el 60% del éxito de esa lectura va a depender de ese momento. Porque en ese momento tú tienes que ver, bueno, esto es lo que realmente quiero leer ahora. Esto es lo que yo no me quiero perder ahora. Lo que yo no quiero ignorar, ¿sí? Que es una de las claves que yo hago énfasis en que hay que hacer cuando uno se lee un libro. Oye, ¿qué no deseas ignorar tú? Y ¡pum! Escoges ese libro, ¿no? Es como una especie así de llamado, ¿no? Es muy importante ese momento previo a empezar a leer, el momento en el que escoges la lectura. Y bueno, hay muchas cosas que pueden influir en eso. Una de las cosas que influye hoy en día es que nuestra atención es muy dispersa. No nos encontramos insatisfechos totalmente, ¿no? Y las pantallas tienen que ver con eso, como con esas recompensas inmediatas que estamos acostumbrados a obtener. Entonces cuando vamos a un libro y ese libro no nos anima tanto como nos anima la serie que estamos viendo, lo dejamos a un lado. Entonces hay muchos factores, pero yo sí te diría que trataras de escoger bien tus lecturas, ¿sí? Un poco para asegurar o garantizar cierto éxito ya cuando empieces a leer el libro. Otra pregunta, me niego a leer en el celular. ¿Se puede reforzar el hábito desde la pantalla, desde la pantallita? Bueno, sí, hay personas que refuerzan el hábito desde la pantallita. Yo he sido testigo de eso. Y si te niegas a leer en el celular, pues yo te felicito, qué bueno. Pero hay gente que no tiene opción. Y eso también es importante y yo lo he tenido que tomar en cuenta en mis entrenamientos de lectura. Hay personas que para hacer que la lectura esté en su cotidianidad, tienen que recurrir al celular, ¿sí? Ahora, la manera o lo que hay que hacer es limpiar ese espacio. Es decir, tú puedes leer en el celular mientras leas en modo avión, por ejemplo. Entonces sí, tienes que descargar el libro. Tienes que tratar de, yo diría que hacer un hábitat que te permita concentrarte en la lectura. Si tú eres una persona que ya lograste leer y mantener el hábito de lectura sin tener en cuenta el celular, pues ese ha sido tu camino.
pero yo tengo la responsabilidad como entrenadora de lectores y sobre todo, bueno, también la franqueza, ¿no? Yo he visto a muchas personas, a muchos lectores que han fortalecido su hábito de la lectura leyendo en el celular. Ahora, ¿cómo lees en el celular? Ahí es donde tenemos que detenernos. Y sí creo que ahí hay que hacer una serie de modificaciones, hay que hacer una serie de rituales para leer en el celular. Y bueno, una última pregunta que me hacen. Miren que admiro y agradezco la franqueza de ustedes al hacerme estas preguntas, ¿sí? Miren esta pregunta que es franca. ¿Cómo volver a tomar el interés por leer y reemplazar el uso de Internet? Miren, esto es una tarea pendiente. Esto es un desafío cotidiano, especialmente porque las pantallas nos inundan, ¿no? Y es muy difícil encarar esta situación si tú no adviertes el peligro y sobre todo el mal que nos está haciendo el consumo de pantallas, ¿sí? Sobre todo porque nos está robando algo muy importante, que es la atención. Y sobre esto yo he leído muchísimo en los últimos años, precisamente porque trabajo con lectores, porque trabajo con adolescentes y con niños que se están formando, que están formando su criterio, que están aprendiendo a escribir, que están aprendiendo a leer. Y ustedes no saben el daño que nos están haciendo las pantallas, y fíjense que hay señales en el mundo de esto, que bueno, lamentablemente yo creo que sí le hemos fallado a toda una generación al exponerlos a las pantallas, ¿no? De esta manera en la que lo hemos hecho. Entonces, bueno, más allá de tomar tiempo para lamentarnos, qué bueno que tengas esta inquietud. ¿Cómo vuelvo a eso? ¿Cómo volvemos a ese punto de partida? ¿Cómo volvemos al papel? Miren, una de las cosas que yo he experimentado y que me parece muy importante es que debemos volver a lo analógico, debemos volver al papel, debemos volver a escribir a mano, debemos volver a hacer resúmenes, no a que la inteligencia artificial nos haga los resúmenes. Está bien eso y nos puede servir para hacer trabajos, sí, como no. De hecho, yo decirles que yo trabajo en creación de contenidos y utilizo inteligencia artificial, sí, está bien. Pero no olvidarte de escribir tú, no olvidarte de interpretar tú, no olvidarte de analizar tú. Entonces, ¿qué te recomiendo a ti, a ustedes personas que quieren retomar el interés por leer? Hay que empezar a configurar actividades analógicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Escribir, leer en papel, tener hobbies sociales, que tú hables con personas, que te relaciones. Esto es muy importante. Que hables de los libros que te lees. Que encuentres un hobby que tenga que ver, en el que no tenga nada que ver las pantallas ni tu celular. No importa, o sea, puede ser cualquiera. Correr, irte a colorear con un grupo de personas, meterte en clases de arte, hacer senderismo. Es muy importante que cultives una vida analógica. De hecho, en mi canal de YouTube hay una playlist que yo titulé Vivir en Analógico. Ahí yo recomiendo objetos, actividades que tienen que ver con volver a esto que hacíamos hace muchos años y que abandonamos por el celular. Y eso de alguna manera va a empezar a activarte cosas en tu cerebro, cosas en lo físico, cosas en lo emocional que te van a permitir reconciliarte con la lectura. Sobre todo, recuperar tu atención, porque una de las cosas que hoy nos irrita de leer es que nos demanda muchísima atención y esa atención está totalmente convulsionada, ¿sí? Porque no entrenamos, porque el celular y la forma en la que usamos el celular, las redes sociales, hacen que no le atendamos a nada, ¿sí? Le atendemos a todo al mismo tiempo y al mismo tiempo no estamos en nada. Entonces eso nos ha fragmentado
Bueno, si nos vamos más al tema filosófico, nos ha fragmentado el ser, pero también nos ha fragmentado, o yo apunto en este momento, nos ha fragmentado la atención. Si tú eres una persona que todo el tiempo está scrolleando, ¿qué pasa cuando te enfrentas a una página impresa y en blanco y negro? En donde tienes que utilizar tu cerebro, tus neuronas. Hay un choque allí. Entonces, ¿a qué te invito yo? Trata de irte a cultivar actividades analógicas para tratar de ir recuperando paso a paso la atención. No hay fórmulas, no hay un paso a paso, y es algo que hay que hacer de manera cotidiana y de manera progresiva para recuperar ese foco. Bueno, espero que estas respuestas hayan sido útiles. Te estarás preguntando si voy a hacer algún episodio sobre cómo leer más durante este año. En mi canal de YouTube, Lector Runner, ya he colgado un video en el que te regalo unos tips para leer más, pero tomando en cuenta las luces y las sombras de esos tips. Creo que puede ser bastante iluminador que veas ese video. Te voy a dejar el link aquí para que puedas animarte, para que te animes y visites el canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchísimos buenos deseos para ti en este 2026 y con seguridad nos vemos en una próxima oportunidad.